Mi madre siempre solía decir que una cabeza rapada era el mejor peinado para una chica. Limpio, simple, fácil de manejar. Y te evita, ya sabes, atraer la clase equivocada de atención de los chicos. Mientras crecía, siempre llevaba la cabeza calva. Sí, ya estaba acostumbrada a las miradas. El verano después de graduarme de la preparatoria, armé un gran escándalo. Apenas logré convencerla de que me dejara dejarme crecer el cabello. Luego, la noche antes de irme a la universidad, se coló mientras yo dormía y me afeitó la cabeza de nuevo. Un grito escalofriante resonó desde el baño esa mañana. Me quedé ahí, sosteniendo mi cuero cabelludo recién afeitado, sintiendo que iba a explotar. Mi madre, blandiendo una espátula, irrumpió desde la cocina. ¿Por qué demonios estás gritando? ¿Quieres despertar a todo el vecindario? Me empujó con fuerza. Tropecé hacia adelante y me golpeé el estómago contra el borde del lavabo. Ni siquiera sentí dolor. Me di la vuelta y, gritándole, ¿por qué no puedo tener cabello? ¿Es un crimen querer tener cabello? ¿Tengo que morir para que estés contenta? Ella solo resopló. Adelante, muérete, reina del drama. Nunca he visto a una hija amenazar tanto a su madre con suicidarse. Su tono era tan casual. Se sintió como chocar contra una pared de ladrillos. Recordé la última vez que intenté esto. Finalmente había cedido, prometiendo no tocar más mi cabello. Pensé que por fin había ganado. Todo el verano, vi cómo crecía la pelusa, aguantando la comezón. Estaba entusiasmada con la universidad. Creía que mis padres me amaban. Tal vez simplemente no se daban cuenta de lo mucho que esto significaba para. Pensé que tal vez llegarían a un acuerdo, pero a ella no le importaba si vivía o moría. Solo quería darme esperanzas para luego aplastarlas, solo para recordarme que ella tenía el control. Todos mis gritos despertaron a mi padre. Él miró mi cabeza y frunció el ceño mirando a mi madre. ¿No habíamos dicho que podía dejárselo crecer? ¿Qué pasó? ¿Y qué si se lo afeité? Es por su propio bien, respondió ella. Mamá replicó, va a estar en el rótese. Todo ese cabello sería caluroso y sudoroso. Y nunca ha sido la más limpia. Se pondrá asqueroso. Papá se frotó el sueño de los ojos y, como de costumbre, trató de calmar las cosas. Está bien, cálmense. Tu madre solo vela por ti. Prepárate para irte. El vuelo sale pronto. No querrás perderlo. ¿Velar por mí? ¿Cómo llamas a esto? La actitud indecisa de mi padre me cayó como un balde de agua helada. Señalé el cabello cuidadosamente peinado de mi madre. Tengo 18 años. Ni siquiera puedo decidir qué hacer con mi propio cabello. Si estar calva es tan genial, ¿por qué ella no se afeita el suyo? ¡Paf! Mi madre me abofeteó con fuerza. Chelsea, te estás pasando. He trabajado duro por ti. Te he dado techo y comida. ¿Y me vas a hablar así? Siempre te he dicho que las mujeres exitosas triunfan por sus habilidades, no por su cabello. Esto no es un concurso de belleza. Ahora de repente estás obsesionada con tu cabello. Solo quieres irte para encontrar un novio, un marido rico. Eso es lo que quieres. Mamá se alteró aún más. Agarró mi carta de admisión y amenazó con romperla. Tal vez no debas ir a la universidad para nada. Quédate en casa y deja de pensar en formas de atraer a los chicos. Verán, mi madre le había quitado mi padre a su mejor amiga en aquella época. Mamá estaba obsesionada con el dinero, así que, en su mente, todas las mujeres eran manipuladoras, incluso su propia hija. Siempre hacía esto. Cada vez que yo me salía de la línea, se enfocaba en lo que más me importaba y lo usaba en mi contra. Cuando tenía 6 años, no quería huevos revueltos porque me costaba respirar. Ella rompió la tarea de matemáticas en la que había trabajado toda la noche. Incluso llamó a mi maestra y mintió. Durante 6 años, me quedé de pie junto al escritorio de la maestra, con la cabeza rapada. En 8º grado, me negué a dejar que me afeitara la cabeza. Ella cortó todas las toallas sanitarias de la casa. Lloré y rogué, pero me obligó a llevar pantalones manchados de sangre a la escuela. En mi último año de preparatoria, me negué a usar el libro de texto de segunda mano que compró. Me quitó la mesada. Si no fuera por la sopa gratis en la escuela y la ayuda de los maestros, me habría muerto de hambre. Y ahora esto. Ella sabía cuánto significaba la universidad para mí. El día que recibí mi carta de aceptación, no pegué ojo. Para poder ir a la universidad, tuve que rogarle perdón. Mamá, lo siento. Fue un error. Solo estaba siendo tonta. Por favor, no rompas la carta. No te volveré a responder. Lo entiendo. No sé cuántas veces golpeé mi cabeza contra el piso. Finalmente, ella me arrojó la carta. Bien, ve a empacar. Todavía temblando, intenté ponerme de pie, necesitando a alguien que me ayudara. Papá estaba en la mesa, desayunando. Para castigarme, mamá tomó todo el dinero que había ganado dando tutorías. Redujo mi mesada a casi nada y se llevó todos mis sombreros y bufandas. Quería que empezara la universidad con la cabeza rapada. Quería que fuera el hazmerreír. El área de inscripción era un manicomio. Todos miraban mi cabeza. Decían que estaba enferma, que tenía piojos, quizás contagios. Decían que intentaba ser diferente. Todos me evitaban. Nunca me acostumbré a eso. Manteniendo la cabeza gacha, mi madre me arrastró entre la multitud. Ella llenó los formularios, consiguió mi ropa de cama, incluso cargó mi tarjeta de comidas, ocupándose de todo. Papá, en silencio, arrastraba mis maletas pesadas detrás de nosotras. Crucé el campus calva y con las manos vacías. Para los demás, yo era la hija consentida de ellos. Siempre fueron así. Hacían ver como si lo hubieran sacrificado todo, por si alguna vez discutíamos. Así, todos se pondrían de su lado. Llegamos al dormitorio con un grupo de estudiantes de cursos superiores.
Algunas de mis compañeras de habitación ya estaban allí. Mamá dijo lo primero que le vino a la cabeza. Hola a todas. Esta es mi hija, Chelsea. Espero que puedan cuidarla, porque tiene necesidades un poco especiales. Mis compañeras de cuarto se miraron entre sí. Miraron mi cabeza, luego a mi madre. Solo asintieron con incomodidad. Mamá sonrió, contenta de obtener respuesta. Mientras colocaba las sábanas en la cama, parloteó sobre mis vergüenzas de la infancia. Me mordí el labio, sin saber qué decir. Pronto se iría. Si trabajaba duro, no tendría que volver a casa. Sería libre. Pero cuando todas mis compañeras fueron a cenar, seguíamos mi madre y yo en la habitación. Así que finalmente pregunté, ¿a qué hora es tu vuelo? ¿Está papá esperándote en el aeropuerto? ¿Vuelo? No me voy a ningún lado hoy. Sonaba orgullosa. ¿No lo sabías? Me aprobaron un ascenso. Sí paso la entrevista de la empresa, y tu escuela está cerca de ese lugar. Así que estaré aquí por un tiempo. Veré cómo te acomodas. Se me hundió el corazón. Mamá, la escuela no permite que los padres se queden en los dormitorios. ¿Puedo reservarte un hotel? Bajé la voz. Podía enloquecer y cortarme todo apoyo. ¿Un hotel? ¿Quieres malgastar dinero? Puedes quedarte en tu dormitorio. No te preocupes, yo hablaré con la escuela. No sé qué les dijo, solo sé que se quedó. Y después de eso, el coordinador siempre me miró con desdén. Al día siguiente, tuvimos que empezar con el ROTC. A las 4 de la mañana, mamá me obligó a ponerme el uniforme y me arrastró al campo. Quería impresionar a los profesores. Yo estaba agotada, y el sol me cegaba. Casi me caí. De repente, me cayó encima agua helada. Mamá estaba ahí con una sombrilla, sonriendo. No seas perezosa. Todos los demás lo están intentando. ¿Qué te hace especial? Yo estaba avergonzada y molesta. Agua, sudor y lágrimas me nublaron la vista. Todos se burlaron de mí. A nadie le importó que hubiera estado de pie ahí por 4 horas. Durante un descanso, el instructor nos pidió hacer algo interesante para romper el hielo. Mamá se sentó con nosotros y me daba golpecitos, ya que siempre me había avergonzado mi cabello. Mantuve la cabeza baja. Ella se impacientó. Después de la buena presentación de baile de un compañero, me empujó hacia la multitud. Me aferré a mi uniforme. El ambiente decayó. Mamá puso los ojos en blanco y se acercó a mí. ¡Qué desperdicio! ¿Ni siquiera puedes hacer esto? Nunca tendrás éxito. ¡Qué vergüenza! El horrible canto de mi madre atrajo la atención de todos. Se rieron, me señalaron, se veían asqueados. Quise escapar, pero no podía moverme. Me agaché en el suelo, llorando. Después de eso, todos me conocían. La estudiante del ROTC, Chelsea, la niña mimada. El foro de la escuela se llenó de memes de mí llorando. Mamá los recopiló todos. Los envió al grupo familiar, a los grupos de sus amigas e incluso al chat de la comunidad. Hasta hice una rifa en sus redes sociales. No pararía hasta que todo el mundo viera mi vergüenza. Le rogué que dejara de publicar las fotos. Mamá se encogió de hombros. ¿Crees que puedes amenazarme? Si mueres, pararé. ¿De verdad vas a morir? Si saltas de un edificio, pararé. ¿Vas a saltar? Me quedé sin palabras. Esto no había terminado. Durante los siguientes días, mamá hizo todo lo que pudo. Durante el ROTC, cuando el instructor corrigió mi postura, ella corrió, me apartó y le dijo al instructor que yo trataba de seducirlo. Cuando sudaba en el campo, lavaba toda mi ropa interior. Me obligó a entrenar en el campo sin ropa interior. Me sentía tan incómoda. Corría encorvada. El instructor me obligó a dar vueltas corriendo por 1000 metros. Después de eso, hubo todavía más memes sobre mí. Una semana después, la noche antes de la entrevista de mi madre, ella compró la amistad de mi compañera de cuarto. En apariencia parecía algo agradable. En realidad, chicas, tengan cuidado con ella. Nunca usen la misma lavadora que ella, porque es muy sucia. No sé cómo puede ser tan asquerosa. Solía orinarse en la cama, y cada vez que yo le lavaba la ropa interior, estaba llena de caca y orina. Nunca se lava el cabello, y es tan sucia que prefiere estar calva en lugar de lavárselo. Tengan cuidado, roba cosas, y van a tener que vigilar a sus novios, porque se los va a robar. Acurrucada en mi cama estrecha, el comienzo del otoño se sentía como el invierno más frío. Me preguntaba por qué me había molestado en ir a la preparatoria. No le robé nada a nadie. Ella quería demostrar lo grandiosa que era, haciéndome quedar en ridículo. Desistí de la idea de tener una madre como tal. Las cosas que antes me dolían dejaron de afectarme. Tarde por la noche, mi madre dormía en la cama grande. Cuando se acostó, dejó su cabello extendido sobre la almohada, brillante bajo la tenue luz del pasillo. Siempre se había sentido superior a mí, siempre con su melena impecable, diciéndome que yo no necesitaba nada más que una cabeza rapada. ¿Y si lo perdiera? El pensamiento me golpeó con fuerza, la idea de verla sin su cabello, sin su escudo, sin su orgullo. Mi mano se cerró en un puño sobre la sábana. No era solo venganza, era justicia. Agarré las tijeras de mi equipaje y le corté el cabello. Abrí los ojos en la penumbra de la habitación y por un momento me quedé quieta, con el corazón latiendo en mis oídos. Un zumbido sordo llenaba mi cabeza. Mis dedos, aún aferrados a las tijeras, estaban pegajosos con mechones de cabello grueso y sedoso. El aliento se me atoró en la garganta cuando miré la cama de mi madre. Sus rizos oscuros estaban esparcidos sobre la almohada, cayendo en suaves cascadas alrededor de su rostro. Unos mechones colgaban de mis manos y otros flotaban en el suelo como restos de una batalla silenciosa. Lo hice. Por un segundo, sentí una punzada de pánico. Mi madre aún dormía, ajena a lo que había sucedido, pero no por mucho tiempo.
Solté las tijeras y retrocedí un paso, sintiéndome mareada. El aire en la habitación se volvió sofocante. Miré mis manos como si fueran de otra persona. ¿Qué acababa de hacer? No había sido un impulso momentáneo. Lo había planeado sin saberlo, con cada humillación, cada palabra cruel, cada noche en la que deseé desaparecer. Cortar su cabello no era solo una venganza, era arrebatarle el control que siempre tuvo sobre mí. Un sonido ahogado escapó de su garganta cuando se giró en la cama. Mi cuerpo se tensó. La vi parpadear lentamente, sus ojos aún nublados por el sueño. Entonces, su mano subió perezosamente a su cabeza. La quietud en la habitación se rompió de golpe. Un chillido desgarrador rasgó el aire. Mi madre se incorporó bruscamente, llevándose ambas manos a la cabeza como si buscara algo que ya no estaba. Su respiración se volvió errática. Sus dedos se enredaban en mechones desiguales. ¿Qué me hiciste? Saltó de la cama como un animal herido, corriendo hacia el espejo más cercano. Yo no me moví, no intenté huir. Sabía que esta reacción vendría, y parte de mí estaba lista para enfrentarlo. Su reflejo mostró la verdad antes de que pudiera procesarla completamente. Su cabello, su orgullo, su gloria, reducido a una sombra de lo que fue. La furia en su rostro era algo que nunca había visto antes. Se giró hacia mí, los ojos encendidos de ira, y avanzó con pasos pesados. Tú, su voz temblaba. Maldita sea, Chelsea. ¿Qué me hiciste? No respondí, no parpadeé. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Su voz se quebró en algo entre un grito y un sollozo. ¿Cómo te atreves? Algo dentro de mí se encendió, un fuego que no sabía que tenía. ¿Cómo me atrevo? Repetí, sintiendo una calma extraña deslizarse sobre mí. Mamá, ¿cómo te atreves tú? Su pecho subía y bajaba con violencia. Sus manos se apretaban en puños a los lados de su cuerpo. Esto es diferente, Chelsea. Yo lo hice por tu bien. No, mi voz sonó firme, sin temblor. Lo hiciste porque podías, porque disfrutas verme sufrir. Eres una malagradecida, escupió, dando un paso hacia mí. No me moví. Tienes razón, dije suavemente. No te agradezco nada. Por un momento, su rostro se contorsionó en algo irreconocible. Luego, en un arrebato de rabia, me lanzó una bofetada. La esperaba, pero esta vez no agaché la cabeza. El golpe me hizo girar la cara, pero no di un paso atrás. Voy a destruirte por esto, dijo con voz baja, amenazante. Te quitaré todo lo que tienes. Respiré hondo y solté las palabras antes de que el miedo pudiera detenerme. No puedes quitarme nada. Ya me lo quitaste todo. Su rostro pasó del enojo a la confusión. Por primera vez en mi vida, ella no tenía el control de la situación. No me voy a quedar aquí, dije. No me vas a tocar nunca más. Retrocedí lentamente hacia la puerta, mi corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Tomé mi teléfono y mis llaves sin dejar de mirarla. Si das un paso más, llamo a la policía. Su expresión cambió. Un destello de duda cruzó su mirada. Salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza. El aire de la madrugada me golpeó el rostro mientras bajaba las escaleras del dormitorio. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la adrenalina. No miré atrás. No tenía que hacerlo. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Corrí sin pensar, sin sentir el peso del aire frío contra mi piel, ni escuchar el eco de mis pasos en el pavimento húmedo. Solo quería alejarme, lo más lejos posible. El campus estaba en silencio a esa hora. Algunos faroles parpadeaban, proyectando sombras largas en los senderos desiertos. Mi respiración era rápida y descontrolada, y mis manos aún temblaban. No tenía un plan, no tenía a dónde ir. Mi madre seguía en el dormitorio. Tal vez en ese momento estaba destrozando lo poco que había traído conmigo. Tal vez estaba llamando a mi padre para que él me arreglara. O quizás estaba sentada en la oscuridad, planeando cómo convertir esto en mi culpa. No importaba. No iba a volver. Me detuve junto a un edificio con las luces encendidas y revisé mi teléfono. 4:37 AM. Mi corazón aún martilleaba en mi pecho, pero la niebla en mi cabeza comenzaba a despejarse. Tenía que pensar. Y entonces, un nombre surgió en mi mente. Profesora Ellis. Había sido la única que, en los primeros días de clase, me había mirado con verdadera preocupación, no con lástima ni con curiosidad morbosa como los demás. Durante una sesión en la que habló sobre la importancia de pedir ayuda cuando la vida universitaria se volvía difícil, me dio su contacto, por si alguna vez lo necesitabas. Yo nunca lo usé, hasta ahora. Respiré hondo y, con los dedos aún entumecidos, escribí un mensaje. Lo siento por la hora, pero necesito ayuda. No puedo volver a mi dormitorio. Es una emergencia. Dudé un segundo antes de presionar enviar. Esperé. Cada segundo se sentía eterno. Y entonces, la respuesta llegó. ¿Dónde estás? Un nudo en mi garganta se aflojó un poco. Le envié mi ubicación y, unos minutos después, vi a la profesora Ellis aparecer a la distancia, con un abrigo largo sobre su pijama y el cabello recogido en un moño desordenado. Cuando me vio, su expresión pasó de la preocupación al reconocimiento inmediato. Chelsea, su voz era suave, pero firme. ¿Estás bien? Yo no lo estaba, pero no sabía cómo decirlo. Ella no esperó mi respuesta. Ven, dijo, haciendo un gesto para que la siguiera. Vamos a mi oficina. Caminé detrás de ella, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Cuando llegamos a su oficina, el calor del pequeño espacio me hizo darme cuenta de lo fría que estaba. Me senté en el sofá mientras ella encendía una lámpara y se quitaba el abrigo. ¿Quieres agua? Asentí. Bebía pequeños sorbos, sintiendo cómo mi cuerpo empezaba a calmarse. La profesora Ellis se sentó
paró frente a mí, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Me observó con paciencia, dándome tiempo, pero yo sabía que tenía que hablar. Tragué saliva. Mi madre está aquí, en el campus. En 1907, sus cejas se fruncieron. ¿En serio? No solo eso, se ha estado quedando conmigo. Me obligué a continuar. No me deja en paz. Controla todo lo que hago. Me humilla frente a los demás. No me deja respirar. La profesora Ellis no me interrumpió. Y esta noche, mi voz se quebró. Me vengué. Ella esperó. Le corté el cabello mientras dormía. Por primera vez en toda la conversación, la profesora parpadeó con sorpresa. No me juzgó. No me llamó loca. En cambio, su rostro se endureció con algo que casi parecía indignación. ¿Te ha lastimado físicamente? No de la manera en la que podrías pensar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Chelsea, lo que describes es abuso psicológico, emocional, y considerando que ella está invadiendo tu espacio personal aquí en la universidad, también puede considerarse acoso. Mis dedos se cerraron alrededor del vaso. ¿Acoso? Sí, dijo con seriedad. Tienes derecho a estar segura aquí, a estar sola si eso es lo que quieres. Sus palabras eran un idioma nuevo para mí. Nunca pensé que tenía derecho a exigir algo así. Voy a llamar a la oficina de apoyo estudiantil, continuó. Y si me lo permites, podemos hablar con la seguridad del campus. ¿Llamar a la seguridad? Mi estómago se encogió. Pero si lo hago, ella... Me imaginé su rostro cuando la seguridad la confrontara. Pero entonces recordé su mirada esta noche, que había brillado en sus ojos cuando le dije que no me podía quitar nada más. Tal vez por primera vez en su... Ella era la que tenía miedo. Me enderecé lentamente. Sí, la profesora Ellis asintió. Bien, sacó su teléfono y comenzó a marcar. Mientras hablaba con alguien en el otro extremo, yo miré mis manos. Ya no temblaban. Por primera vez en mi vida, alguien estaba de mi lado, y yo me estaba permitiendo aceptarlo. El sol aún no había salido cuando el oficial de seguridad del campus llegó a la oficina de la profesora Ellis. Era un hombre alto, de expresión seria, con una radio sujeta al cinturón y un bloc de notas en la mano. Chelsea, dijo con un tono firme pero no hostil. La profesora Ellis me ha puesto al tanto de la situación. ¿Podrías contarme exactamente lo que ha sucedido? No estaba acostumbrada a que los adultos en mi vida me pidieran mi versión de la historia. Respiré hondo. Mi madre ha estado quedándose conmigo en el dormitorio. Al principio pensé que sería temporal, pero se ha ido quedando cada vez más. Controla todo lo que hago. Me humilla en público. Me ridiculiza frente a mis compañeras de cuarto. Mi voz se quebró. Anoche me cortó el cabello de nuevo. Y yo miré mis manos. Yo me vengué. Le corté el suyo mientras dormía. El oficial tomó notas sin interrumpirme. Entiendo, dijo cuando terminé. Dime algo, Chelsea. ¿Ella está registrada como una persona autorizada para estar en el campus? Negué con la cabeza. No, ¿te ha amenazado o agredido físicamente? Pensé en la bofetada de anoche. Me golpeó cuando vio lo que le hice. Eso pareció llamar su atención. ¿Ha habido otras ocasiones? No, me detuve. Quiero decir, nunca me ha golpeado con frecuencia, pero me ha hecho cosas. Me ha castigado de maneras crueles. Me ha controlado toda la vida. El oficial intercambió una mirada con la profesora Ellis. Voy a ser honesto contigo, Chelsea. Esto es muy serio. Tu madre no tiene derecho a estar en el campus sin autorización. Si además hay un historial de abuso, podemos proceder con una orden de restricción. Las palabras orden de restricción flotaron en el aire como una posibilidad que nunca había considerado real. ¿Eso significa que no podrá acercarse a mí? Exactamente, pero necesitamos un informe formal. ¿Estás dispuesta a presentarlo? Mi primera reacción fue dudar, no porque quisiera protegerla, sino porque durante toda mi vida me enseñaron que no debía desafiarla, pero ya lo había hecho. Y si no terminaba lo que empecé, volvería a encontrarme atrapada en su control. Sí, dije. El oficial asintió y me entregó un formulario. Completa esto con todos los detalles que puedas recordar. También te recomendaría que hables con el Departamento de Bienestar Estudiantil. Si quieres, podemos acompañarte ahora mismo. Asentí. 20 minutos después, estaba sentada en la oficina de la coordinadora de Bienestar Estudiantil. Era una mujer de mediana edad con lentes gruesos y un aire profesional. Escuchó atentamente mi historia mientras hojeaba el informe de seguridad. Chelsea, dijo cuando terminé. Primero que nada, quiero decirte que lo que has vivido no es normal. Es abuso. Y has sido increíblemente fuerte al venir aquí. Bajé la mirada. No me siento fuerte. Lo eres, afirmó. Y ahora, nuestro trabajo es asegurarnos de que estés segura. Cruzó las manos sobre su escritorio. Hemos tomado la decisión de otorgarte un dormitorio separado. A partir de hoy, ya no tendrás que compartir habitación con tu madre ni con nadie más. Parpadeé. ¿De verdad? Sí. Y en cuanto a la orden de restricción, podemos presentarla hoy mismo. Si se aprueba, tu madre no podrá acercarse a ti ni contactarte. Era demasiado. Era lo que siempre había querido. Gracias, dije en voz baja. La coordinadora sonrió. No tienes que agradecernos por hacer lo correcto. Cuando salí de la oficina, el oficial me acompañó de regreso al dormitorio para recoger mis cosas. Mi madre aún estaba allí, pero esta vez no tenía el poder. Cuando nos vio entrar, se puso de pie de un salto. Su rostro todavía estaba marcado por el desastre de su cabello cortado. ¿Qué es esto?, exigió mirando al oficial. Señora, dijo él con tono profesional, Chelsea ha solicitado ser trasladada a otro dormitorio. Además, en este momento estamos presentando una orden de restricción en
en su contra. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. ¿Una orden de restricción? Sí. A partir de ahora, no podrá acercarse a ella dentro del campus, ni contactarla de ninguna manera. Mi madre dejó escapar una carcajada incrédula. Esto es ridículo. Es mi hija, y su hija tiene derecho a estar segura, respondió el oficial. La mandíbula de mi madre se tensó. Me miró con algo que no reconocí de inmediato. No era furia, no era rabia, era miedo. Por primera vez, ella entendía lo que se sentía no tener el control. Recogí mis maletas sin decir una palabra. Cuando pasé junto a ella, sus labios se separaron. Chelsea, su voz sonó más baja, casi un susurro. No me detuve, no la miré. Cuando crucé la puerta y sentí el aire fresco en mi rostro, algo dentro de mí cambió. Era libre. El nuevo dormitorio estaba vacío cuando llegué. No había camas desordenadas, ni risas apagadas entre compañeras de cuarto. No había miradas incómodas cuando mi madre me ridiculizaba frente a todos. Solo yo, solo silencio. Cerré la puerta con cuidado y dejé caer mis maletas en el suelo. Era la primera vez en mi vida que tenía un espacio solo para mí. Mis pasos resonaron en la habitación cuando caminé hacia la cama. Me senté en el colchón firme y miré a mi alrededor. Era pequeña, pero era mía. El vacío se sentía extraño, casi antinatural. Pasé tanto tiempo acostumbrada a la presencia de mi madre, a su voz perforando cada pensamiento, que el silencio era algo desconocido. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. No había llamadas de ella, ningún mensaje. Todavía no se rendía, lo sabía, pero ya no podía alcanzarme tan fácilmente. Me dejé caer de espaldas en la cama, sintiendo la dureza del colchón debajo de mí. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. Estoy sola, estoy a salvo. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Horas después, cuando el hambre me sacó de mi letargo, decidí salir. No quería quedarme atrapada en la habitación sintiéndome como una extraña en mi propia vida. El comedor estaba lleno de estudiantes, muchos de ellos en grupos animados. Yo no tenía amigos aquí. Nunca me había permitido hacerlos. Demasiado miedo, demasiado control. Tomé una bandeja con comida y busqué una mesa vacía. Mientras comía, sentí miradas sobre mí. Sabía lo que veían. La chica calva que llegó al campus con una madre dominante y que ahora estaba sola. No me importó. O al menos intenté que no me importara. Fue entonces cuando alguien se sentó frente a mí. Chelsea, ¿verdad? Levanté la mirada. Era una chica de piel morena y cabello corto, con ojos curiosos pero sin rastro de burla. Sí, respondí con cautela. Soy Ava. Estamos en la misma clase de historia. No la recordaba, pero asentí. Escuché lo que pasó. Lo de tu madre, dijo en voz baja. Mi estómago se tensó. No quiero hablar de eso. Ava levantó las manos en señal de paz. Está bien. Solo quería decirte que lo que hiciste fue valiente. No muchas personas pueden alejarse de alguien así. Su tono era genuino. No había lástima en su mirada, solo comprensión. No supe qué responder. Si alguna vez quieres compañía, suelo sentarme en la mesa de allá. Señaló un grupo de estudiantes que reían entre bocados de comida. No es una invitación forzada ni nada. Solo, si quieres. Asentí lentamente. Gracias. Ava sonrió y se levantó con su bandeja. La observé reunirse con sus amigos, sintiéndome extrañamente desconcertada. Por primera vez, alguien me ofrecía amistad sin condiciones. Tal vez, algún día, aceptaría. Esa noche, cuando regresé a mi dormitorio, me detuve frente al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Acaricié mi cabeza calva, sintiendo la piel lisa bajo mis dedos. Podía dejarlo crecer ahora. El pensamiento me estremeció. Me quité la sudadera y vi mi propio cuerpo con detenimiento. No era un cuerpo débil, no era una niña rota. Era alguien que había sobrevivido. Y alguien que, por primera vez, tenía el poder de decidir qué hacer con su vida. Los días pasaron en una extraña calma. No recibí llamadas de mi madre. No hubo mensajes exigiendo que regresara a casa. Y sin embargo, cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón saltaba. Había crecido acostumbrada a vivir bajo su sombra, esperando su próximo movimiento. Ahora que no estaba, la sensación de vacío era inquietante. El Departamento de Bienestar Estudiantil me recomendó que asistiera a terapia. La idea me incomodaba. Hablar con alguien sobre mi vida significaba enfrentarla. Pero cuando la profesora Ellis mencionó que podía ser útil, decidí intentarlo. Así fue como conocí al Dr. Rivas. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con una voz calmada y un aire paciente. En nuestra primera sesión, simplemente me dejó hablar. Cuéntame sobre tu madre, dijo después de unos minutos de silencio. Me pasé la mano por la cabeza, un gesto inconsciente. Es controladora. Siempre lo ha sido. ¿De qué manera? Decidía todo sobre mi vida, lo que vestía, lo que comía, incluso cómo debía verme. Hice una pausa. Nunca me dejó tener cabello. El Dr. Rivas levantó una ceja. ¿Nunca? No. Siempre me lo afeitaba, desde que era niña. Él anotó algo en su libreta. Eso no es normal, Chelsea. La frase me golpeó. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero escuchar a alguien más decirlo en voz alta lo hacía real. Te castigaba cuando intentabas oponerte. Siempre. Mi garganta se apretó. Usaba lo que más me importaba en mi contra. Si me negaba a hacer algo, me quitaba comida, dinero, dignidad. Las imágenes volvieron a mí. Mi tarea rota en la primaria. Las toallas sanitarias destruidas en la secundaria. Mi carta de admisión universitaria casi desgarrada en mis narices. Chelsea, dijo el Dr. Rivas con suavidad. Esto no era solo control. Era abuso psicológico severo. Mi piel se erizó. Sé que es difícil verlo así, continuó.
pero quiero que entiendas algo. No merecías nada de lo que te hizo. Sentí un nudo en la garganta. Pero es mi madre. Eso no la hace menos abusiva. Bajé la mirada. Si creces en un ambiente donde el abuso es la norma, terminas creyendo que es normal. Pero no lo es, Chelsea. No era normal, ni estaba bien. Mis dedos se cerraron en un puño sobre mi regazo. ¿Cómo dejo de sentirme como si todo fuera mi culpa? No va a ser fácil, pero empieza aquí, con esto, reconociendo la verdad. Salí de la oficina del Dr. Rivas sintiéndome aturdida. Nunca me había permitido llamar a mi madre abusiva, pero ahora la palabra estaba ahí, flotando en mi mente, y tenía sentido. Esa noche, cuando me miré al espejo, me vi diferente. No era la chica rota que mi madre había moldeado. Era alguien que estaba comenzando a reconstruirse. Al día siguiente, fui a la farmacia más cercana y compré un pequeño frasco de champú. Era la primera vez en mi vida que tenía uno propio. Lo sostuve en mis manos por un momento, sintiendo el peso de lo que significaba. Voy a dejarlo crecer, y esta vez nadie podría impedírmelo. El frasco de champú se convirtió en un pequeño recordatorio de mi decisión. Cada mañana lo veía en la repisa del baño y recordaba que esta vez era diferente. Esta vez era mi elección. Los primeros días me pasaba la mano por la cabeza y sentía la textura áspera de la pelusa creciendo. Al principio me incomodaba. Era extraño, como si mi propio cuerpo estuviera acostumbrándose a la libertad, pero poco a poco comencé a esperarlo. Una tarde, mientras repasaba mis apuntes en el comedor, una bandeja se deslizó frente a mí. ¿Este asiento está ocupado? Levanté la mirada. Era Ava. Dudé por un segundo, pero luego negué con la cabeza. Ahora sí, dijo con una sonrisa, acomodándose frente a mí. No supe qué decir. No estaba acostumbrada a la compañía sin una intención oculta. ¿Cómo te va con todo?, preguntó mientras partía un trozo de pan. Me tomó un momento responder. Raro. Ava levantó una ceja. ¿Raro bueno o raro malo? Un poco de ambos. Ella asintió, como si entendiera sin que tuviera que explicarlo. Bueno, supongo que un cambio grande nunca es fácil. Bebió un sorbo de su jugo y luego sonrió de lado. Oye, sé que esto es un poco repentino, pero algunas amigas y yo vamos a hacer una maratón de películas esta noche. ¿Quieres venir? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo no era la clase de persona que recibía invitaciones. No tienes que quedarte mucho tiempo si no quieres, agregó rápidamente, pero pensé que te haría bien salir de tu dormitorio un rato. Una parte de mí quiso rechazarla de inmediato. Las amistades siempre habían sido un lujo peligroso, pero algo en la forma en que lo dijo, sin presionarme, sin esperar nada a cambio, hizo que dudara. Está bien, dije antes de que mi miedo pudiera hacerme cambiar de opinión. Ava sonrió. Genial. Pasamos por ti a las 8. Esa noche, cuando llegaron a buscarme, estuve a punto de echarme atrás, pero me recordé a mí misma que esto era parte de aprender a vivir de verdad. La habitación de Ava estaba llena de cojines y mantas esparcidas por el suelo. Había al menos 5 personas más, todos riendo y hablando con confianza. Me sentí fuera de lugar, pero nadie me miró raro. Nadie preguntó por mi pasado. Solo me ofrecieron un plato de palomitas y me hicieron espacio en el sofá. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití reír. Fue una risa pequeña, tímida, pero fue real. Después de la tercera película, el resto del grupo se había quedado dormido en el suelo. Solo Ava y yo seguíamos despiertas, envueltas en mantas, con la luz del televisor iluminando la habitación. ¿Sabes? Nunca te pregunté, dijo Ava en voz baja, ¿por qué tu madre era así contigo? Sentí que la pregunta flotaba en el aire como algo inevitable. Tomé aire, porque creía que si me hacía débil, podría controlarme. Ava me miró en silencio, dándome el espacio para seguir. Siempre le preocupó que yo atrayera la atención equivocada. Me decía que las mujeres exitosas no necesitaban belleza, solo obediencia. Solté una risa seca. Y lo peor es que ni siquiera era sobre mí. Todo tenía que ver con ella, con sus inseguridades. Ava asintió lentamente. Bueno, me alegra que estés aquí, dijo después de un momento, y que estés encontrando tu propio camino. La miré de reojo. Nunca nadie había dicho algo así sobre mí. Gracias, susurré. Y por primera vez, lo dije en serio. Me di cuenta de que estaba rodeada de personas que no querían controlarme ni humillarme. Solo querían compartir un momento. Era algo nuevo, y me gustó. Cuando volví a mi dormitorio esa noche, me miré al espejo y noté algo diferente. Mi cabello apenas estaba creciendo, pero yo me veía distinta. Tal vez, por fin, estaba empezando a convertirme en alguien nuevo. Habían pasado semanas desde que presenté la orden de restricción. Semanas de silencio. Al principio, la ausencia de mi madre me mantenía alerta. Esperaba que reapareciera de alguna forma, que intentara contactarme con una excusa o un nuevo truco. Pero los días pasaban y no había rastro de ella. Poco a poco, comencé a respirar más fácil. Me acostumbré a mis nuevas rutinas. A las tardes en la biblioteca, a las conversaciones con Ava y su grupo, a la sensación extraña pero agradable de estar construyendo una vida propia. Hasta que una tarde, ella apareció. No la vi al principio. Estaba saliendo del edificio de la biblioteca cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un presentimiento oscuro, como una sombra invisible deslizándose sobre mí. Entonces, la vi, de pie junto a la fuente del campus, con un abrigo beige y gafas oscuras. Mi madre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé completamente inmóvil. Mi respiración se volvió superficial. El miedo era un reflejo, un condicionamiento. Pero entonces
Entonces, recordé algo. Yo no era la misma chica a la que ella podía doblegar. Apreté los puños y me obligué a dar un paso hacia adelante, luego otro. Cuando mi madre me vio, se quitó las gafas lentamente y sonrió. Chelsea. Oír mi nombre en su voz me revolvió el estómago. No deberías estar aquí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi tono. Ella ladeó la cabeza, con la misma expresión condescendiente de siempre. Por favor, no exageres, solo quería verte. Tienes una orden de restricción, le recordé. Sus labios se curvaron en una sonrisa falsa. ¿De verdad crees que puedes mantenerme lejos para siempre? Soy tu madre. Su voz era más suave de lo que esperaba. Demasiado suave. He cambiado, Chelsea, continuó. Todo esto me ha hecho reflexionar. Me he dado cuenta de que cometí errores. Una risa amarga se formó en mi garganta. ¿Errores? ¿Así es como lo llamas? Mi madre suspiró con dramatismo. Siempre fuiste tan exagerada. Sabes que solo quería lo mejor para ti. La misma manipulación de siempre. Pero esta vez no funcionó. No, dije en voz baja. No hiciste nada por mi bien. Solo querías controlarme. Su mandíbula se tensó. Chelsea, te crié, te di todo. Y así es como me pagas. Ahí estaba. Su verdadera cara, apenas oculta bajo la máscara de arrepentimiento. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. Mi madre parpadeó, sorprendida. Quiero que volvamos a ser familia. ¿Familia? Reí sin humor. ¿Desde cuándo fuimos una familia? Su rostro se endureció. Sigues siendo una niña malcriada. Ahí estaba, la mujer que conocía, y yo no iba a caer en su juego. Di un paso atrás. Si no te vas ahora, llamaré a seguridad. Su expresión cambió en un instante. ¿Vas a hacerme eso? ¿A tu propia madre? Tú me enseñaste a hacer esto. Mi madre se quedó sin palabras. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Le sostuve la mirada, esperando, hasta que finalmente, ella fue la que retrocedió. Se ajustó las gafas de sol, me miró con desprecio y luego se dio la vuelta. La vi alejarse, y esta vez no sentí miedo. Después del encuentro con mi madre, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque había logrado alejarme de ella, aún tenía una cadena invisible atada a su control: el dinero. La verdad era simple y aterradora. Todavía dependía de ella financieramente. Mi beca cubría parte de mis estudios, pero mi madre aún tenía acceso a mi cuenta bancaria. Podía cerrarla cuando quisiera, dejarme sin nada, y lo haría. Tarde o temprano, lo haría. No podía permitirlo. Así que esa misma noche, mientras mis compañeras de clase hablaban de planes para el fin de semana, yo busqué trabajo. El campus tenía un tablón virtual de ofertas estudiantiles, cafeterías, bibliotecas, centros de tutoría. Envié solicitudes a todas. Cualquier cosa era mejor que seguir dependiendo de mi madre. A la mañana siguiente, recibí un correo. Había conseguido una entrevista en una cafetería cerca del campo. Me presenté con nervios, usando la ropa más formal que tenía. El gerente era un hombre de unos 40 años, con expresión cansada pero amable. «No tienes experiencia en cafeterías», dijo revisando mi solicitud. «No», admití, «pero aprendo rápido». Me miró por encima de sus lentes. «¿Por qué quieres este trabajo?» Era la típica pregunta de entrevista, pero para mí era algo más profundo. «Porque quiero ser independiente». Hubo un breve silencio. Luego, asintió. «Me gusta la gente que tiene motivación». Me explicó el trabajo: tomar pedidos, manejar la caja, limpiar las mesas, horarios flexibles, pago suficiente para cubrir mis gastos. Empiezas el lunes. Salí de la entrevista sintiéndome ligera, como si hubiera dado un paso más hacia mi libertad. Mi primer día fue un desastre. Derramé café en el mostrador, me confundí con los pedidos y recibí miradas impacientes de los clientes. Pero no me rendí. Día tras día, mejoré. Aprendí a preparar expresos, a tomar pedidos con rapidez, a manejar la presión. Y cuando recibí mi primer pago, algo dentro de mí cambió. Era mi dinero. Nadie podía quitármelo. Esa misma noche, fui al banco y abrí una nueva cuenta, separada de la de mi madre. Mi dinero, mi control. Cuando salí del banco, revisé mi reflejo en la ventana de una tienda. Mi cabello ya estaba lo suficientemente largo como para sentirse suave al tacto. Estaba creciendo, al igual que yo. El otoño había dado paso al invierno cuando finalmente me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Mi rutina ya no se sentía como una constante lucha por sobrevivir. Me despertaba temprano, iba a clases sin sentir la presión de 1000 ojos juzgándome. Trabajaba en la cafetería con eficiencia, sin la torpeza nerviosa de mis primeros días. Y lo más importante, nadie me controlaba. Ya no tenía que mirar el teléfono con miedo, esperando un mensaje de mi madre. No me preocupaba por lo que ella pudiera quitarme, porque ya no tenía nada que pudiera usar contra mí. Una noche, después de terminar mi turno en la cafetería, caminé de regreso al dormitorio con Ava. La nieve cubría los caminos, reflejando la luz de los faroles. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ava, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. «Bien», respondí sin pensar. Ella me miró de reojo, sonriendo. Bien como «no quiero hablar de eso», o bien como «¿realmente estoy bien?». Me detuve un segundo a considerar su pregunta. Antes, «bien» era la respuesta automática que usaba para evitar conversaciones incómodas. Pero esta vez, «realmente estoy bien». Ava sonrió más amplio. Eso es lo que quería escuchar. Seguimos caminando en silencio, pero dentro de mí algo se sentía diferente. No me había dado cuenta hasta ahora, pero por primera vez en mi vida, mi felicidad no dependía de otra persona. Cuando llegué a mi dormitorio, me quité el abrigo y fui al baño para darme una ducha caliente. El vapor llenó el espacio y empañó el espejo. Al terminar
terminar, pasé la toalla por mi cara, y por costumbre, levanté la mano hacia mi cabeza. Mis dedos no tocaron piel lisa, se encontraron con algo más, cabello. Me quedé inmóvil. Caminé lentamente hacia el espejo y lo limpié con la palma de la mano. La imagen que me devolvió el reflejo me dejó sin aliento. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde la última vez que revisé mi apariencia. Siempre evitaba mirarme demasiado. El reflejo en el espejo solía ser una confirmación de lo que mi madre quería que fuera, pero ahora mi cabello ya era lo suficientemente largo como para ser suave al tacto. No eran ondas definidas, no era un cambio drástico, pero había crecido lo suficiente como para notarlo, para saber que estaba ahí. Unos meses atrás, nunca imaginé que vería esto en el espejo. No era mucho, solo un par de centímetros, pero estaba ahí, y lo más extraño era que me quedaba bien. Toqué los mechones con la yema de los dedos, sintiendo su suavidad. No parecía real. Todo en mi vida había sido dictado por la presencia de mi madre, desde lo que vestía hasta la forma en la que debía verme. Pero esto era completamente mío. Me senté en el borde de la cama, aún en bata, con el cabello húmedo cayendo en desorden. Nunca había tenido la oportunidad de ver mi propio crecimiento. Nunca había podido imaginar cómo me vería con el tiempo. El simple hecho de dejar crecer mi cabello era un acto de rebelión, pero también era un acto de amor propio. Tomé mi teléfono y busqué en internet cómo cuidar el cabello en crecimiento. Leí artículos, vi videos, absorbí información. Quería hacerlo bien. Quería hacerlo por mí. Al día siguiente, fui con Ava a una tienda de productos para el cabello. Esto es importante, dijo mientras caminábamos entre los pasillos. Vas a necesitar un buen champú y crema para definir esos rizos cuando salgan. ¿Cómo sabes que serán rizos? Pregunté mirando los frascos en la estantería. Ava sonrió. Porque el poco cabello que tienes ya se está ondulando en los extremos. Me llevé una mano a la cabeza, sorprendida. Nunca había tenido suficiente cabello como para notar su textura natural. Bien, entonces dame recomendaciones. Ava me ayudó a elegir lo mejor para mi tipo de cabello. Cuando salimos de la tienda, el frío golpeó mi rostro, pero yo apenas lo sentí. Me detuve frente al escaparate y me miré en el reflejo de la ventana. La Chelsea de hace unos meses nunca habría imaginado este momento. La Chelsea de antes habría sentido vergüenza de estar ahí, habría sentido miedo de llamar la atención, pero la Chelsea de ahora se veía diferente, se sentía diferente. Y lo mejor de todo era que me gustaba lo que veía. El invierno dio paso a la primavera y, con ello, algo en mí también floreció. La rutina que una vez fue una lucha diaria se convirtió en parte de mi vida. Estudiaba, trabajaba en la cafetería, salía con Ava y su grupo. Por primera vez, tenía una vida normal y era completamente mía. Había días en los que aún sentía la sombra del pasado, pequeñas dudas que intentaban colarse en mi mente. ¿Realmente había escapado de mi madre? ¿O solo estaba viviendo una pausa antes de que ella regresara a reclamarme? Pero la diferencia era que ahora tenía herramientas para enfrentar esos pensamientos. El doctor Rivas me ayudó a entender algo fundamental. Mi madre ya no tenía poder sobre mí, solo lo tendría si yo se lo permitía. La primera vez que la atraparon merodeando por el campus, la dejaron ir con una advertencia. La segunda vez, intentó acercarse a mí en la cafetería, pero Ava la vio antes que yo y alertó a seguridad. Ahora, estaba claro que no iba a detenerse. La confirmación final llegó en una tarde inesperada. Estaba en la cafetería, terminando mi turno, cuando vi a un par de oficiales de seguridad en la televisión colgada en la pared. Algo en la imagen me resultó familiar. Subí el volumen y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era mi madre. Las noticias informaban que había sido detenida por violar la orden de restricción por tercera vez. Respiré hondo. Parte de mí esperaba sentir miedo, pero lo único que sentí fue alivio. No porque quisiera verla sufrir, sino porque finalmente las consecuencias habían alcanzado a alguien que siempre había creído estar por encima de ellas. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi padre. No pensaba en mi padre muy a menudo. Él siempre había sido un espectador en mi vida. Recordé cuando era niña y me aferraba a su brazo, suplicando que me defendiera. No te metas, me decía en voz baja, mirando de reojo a mi madre como si fuera una fuerza de la naturaleza que nadie podía detener. Nunca me pegó, nunca me gritó, pero tampoco hizo nada para evitar lo que ella me hacía. Tal vez estaba tan atrapado en su mundo como yo lo estuve en el mío. Tal vez solo era un cobarde. Lamento todo lo que pasó. No supe cómo detenerla. Solo quiero que estés bien. No respondí. Tal vez algún día lo haría, pero no hoy. Hoy era mi cumpleaños. 19 años. Los pasé con Ava y el resto de mis amigos en una pequeña reunión en mi dormitorio. Comimos pastel, jugamos cartas y reímos hasta quedarnos sin aliento. Y cuando todos se fueron, me quedé sola, sentada en la cama, mirando mi reflejo en el espejo. Mi cabello ya era lo suficientemente largo como para tomar forma, pero lo que más me llamó la atención no fue eso, fue mi expresión. Ya no había rastro de miedo en mis ojos. No había rastros de la niña que alguna vez rogó por permiso para ser ella misma. La Chelsea que veía en el espejo era fuerte, era libre, y su vida finalmente estaba por comenzar.